Es una liga para explorar, eh, donde el jugador venezolano puede encontrar un contexto muy bueno para crecer y si tiene la aspiración de llegar más lejos es una buena escala hacia Europa. Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo. Si no me conoces, yo soy Juve Ruiz. Bienvenido a mi canal. El día de hoy continuamos con esta serie de videos porque bueno, hay que intentar conocer cómo ven a los jugadores venezolanos en sus distintos clubes. El día de hoy es medio como trampa porque tenemos un invitado que además es venezolano, pero es especialista en MLS porque hoy está con nosotros Daniel Chapela, quien bueno, está narrando, trabajando para la MLS con Apple TV. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás, hermano? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos, gracias por la invitación. Bueno, a ver, Daniel, como decía, un poquito de trampa porque normalmente venimos entrevistando a extranjeros, hablando de los venezolanos. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo la percepción o tengo la teoría, digamos, de que nosotros como venezolanos por ahí o sobrevaloramos al jugador o lo menospreciamos. Me llevé grata sorpresa, por ejemplo, cuando hablé de John Cádiz, que si no han visto la entrevista, está acá en las anotaciones, cuando hablé de él con la gente de Territorio Esmeralda, son hinchas de León y hablaron de él como nunca ha hablado un hincha venezolano de John Cádiz, como a nadie lo he visto hablar así. Lo que valoran ellos a un jugador como Cádiz. Del mismo Yángel Herrera. Savarino, por ejemplo, cómo hablan de Savarino en Brasil, que lo ven como un crack total. Eh, Vamos a hablar un poquito de la MLS, porque la MLS se ha convertido en ese destino eh, interesante, no solo para el jugador venezolano, sino para el jugador sudamericano en general, pero que ha sido apetecible para muchos venezolanos, que ha servido de trampolín y que para muchos no es una liga como tiene que ir el venezolano o no tiene que ir. ¿Qué me puedes decir de lo que representa la MLS y la oportunidad que significa para el jugador venezolano? Bueno, mira, lo primero que debo decirte es que hay mucho prejuicio alrededor de la MLS por desconocimiento. Es muy diferente vivir la MLS desde dentro. En mi caso, estos 2 últimos años que he estado transmitiendo los partidos de la liga, me ha cambiado absolutamente la percepción. Yo no tenía el prejuicio, pero digamos tampoco el conocimiento en profundidad de cómo funciona la liga. Y si bien es cierto, es que es un torneo sui generis por las condiciones que tiene, las fechas en las que se juegan, las normas de competición que son muy particulares, la manera en que se disputa la postemporada, cómo se termina configurando el camino hasta el título. Fuera de esas particularidades, es una liga muy competitiva, es una liga muy física desde el punto de vista del ritmo al que se juega, y también es una liga en crecimiento, no solo desde lo infraestructural, sino desde el fútbol que se juega. Yo creo que cada vez se ve mejor juego en la MLS. Ha ido cambiando un poco el retrato robot del futbolista que llega a esta liga, me refiero al futbolista extranjero. Durante mucho tiempo esta fue una liga para jubilados, para futbolistas en la etapa final de sus carreras. Hoy no es exactamente eso. Es verdad que todavía llegan jugadores en esa condición, digamos Messi, más allá de su rendimiento, Hugo Lloris, Olivier Giroud, Marco Reus, ya jugadores con una trayectoria que están viviendo la última etapa de sus carreras aquí, pero también han llegado futbolistas a plenitud que le han dado un nivel competitivo mucho más alto a la liga. Sé que me estoy extendiendo mucho, pero Dale, no hay digamos, problema. para contextualizar, es una liga que cada vez compite mejor con sus pares de CONCACAF. Siempre la medida para la MLS en esta región es el fútbol mexicano. Hay un predominio histórico de la Liga MX respecto de la MLS, pero ha ido equilibrándose con el paso del tiempo y hoy los clubes de Estados Unidos compiten en mejores condiciones, al punto de en la última Leagues Cup prácticamente haber arrasado a los conjuntos mexicanos. Entonces, ese es el contexto en el que los futbolistas venezolanos están compitiendo. Y bueno, por aquí han pasado, tú los acabas de mencionar, varios grandes nombres. Por acá estuvo Soteldo, por acá estuvo Savarino, se acaba de ir el Brujo Martínez, David Martínez en el AFC está construyendo su camino, Kevin Kelsey
también, que es un futbolista joven, llegó este año a reforzar a Cincinnati. Dani Pereira en Austin. Hay incluso jugadores, Alejandro Otero, que mucha gente no tiene en el radar, que es arquero suplente en Orlando City, bueno, que han encontrado en la MLS un espacio para desarrollar sus carreras, y en otros casos también, por la realidad social del país, de nuestro país, es Claro. sabido que muchos jugadores han encontrado en Estados Unidos un lugar donde hacer vida y a partir de allí también construir una carrera deportiva, ¿no? Mira, Daniel, hablando de los jugadores venezolanos, ya para entrar al tema específico de nuestros jugadores en la MLS, los que hacen vida, hay casos específicos como por ejemplo el de Yángel Herrera, el caso de Cáceres Jr., Brujo Martínez, Savarino, que usaron la MLS que les sirvió como de trampolín Sí, para potenciar sus carreras. Y hay otros casos, como el de José Martínez, por ejemplo, que se sí, terminó afianzando, se quedó en la liga y que es una figura, crack total, sí, ídolo en MLS, sobre todo en Atlanta. sí. Eh, ¿Qué tenemos que valorar en este sentido? O sea, la MLS debe ser considerada como una liga de transición para que los que estén ahí como que puedan usar la vitrina, o también hay que darle mucho mérito o más mérito a lo que hizo José Martínez, por ejemplo, en hacerse una figura total. Es decir, ¿qué jugador, el jugador venezolano tiene que aspirar a convertirse en una figura en la MLS o aspirar a salir lo antes posible? ¿Qué Mira, consideras tú? depende de cada caso, porque, a ver, esto que tú describes que es cierto, tiene que ver con una característica de la liga, ¿no? Este es un campeonato de 29 equipos, que va a ser de 30 a partir de la temporada que viene con la incorporación de la franquicia de San Diego, donde hay un sistema de propiedad particular. Existen dueños de clubes, pero todos forman parte de un consorcio que es la MLS. Son un grupo de socios, digámoslo así, que están dentro de ese paraguas de la MLS y que en definitiva, como buenas empresas, tienen la aspiración de hacer dinero. Entonces, las maneras de hacer dinero en la MLS, por un lado, pasan por la comercialización del producto, por lo que se percibe a nivel de sponsorización, de venta de derechos televisivos, y por otra parte está la compra y venta de futbolistas. Es decir, la MLS es una liga que en lo que tiene un valor futbolístico que les pueda representar en el mercado un ingreso importante, a ningún equipo de la MLS le tiembla el pulso para vender. Compra y vende. Entonces, digamos, es muy complicado ver hegemonías, dinastías que se armen en la MLS, que se sostengan planteles por mucho tiempo, en la medida en que los jugadores van ganando notoriedad y se despierta el interés en Europa. Te vuelvo a contar, Se los terminan los clubes de llevando. la MLS venden porque necesitan preservar el ecosistema de su negocio. Entonces, dicho esto, están estos casos que tú señalabas, ¿no? Para algunos ha servido de trampolín. Yo no creo, a ver, que inicialmente alguien se lo plantee como trampolín, sino es decir, para Savarino en su momento llegar a la MLS fue un paso adelante en su Sí, claro. carrera, como lo fue para el Brujo Para el Brujo Martínez, Martínez, por ejemplo. un paso adelante en sus carreras. A ver, probablemente ellos habrán pensado, bueno, si me va bien aquí, puede surgir otra posibilidad, como ocurrió en este caso, Savarino y Brujo Martínez en el fútbol brasileño, que sabemos mueve muchísimo dinero, ¿no? Pero ha habido futbolistas en esta liga, extranjeros y estadounidenses, que también han utilizado la MLS como punto de partida para seguir su carrera en otro lugar. Sin embargo, si tú puedes tener en esta liga la condición de jugador designado, el DP, que se llama acá, es un cupo muy específico que cada club tiene, que es el jugador franquicia, llamémoslo así, puedes percibir salarios muy altos. Ni Savarino ni el Brujo Martínez eran jugadores franquicia. Joseph Martínez lo fue En su en Atlanta, momento. con lo cual, digamos, estamos hablando de otros niveles de salario. Eh, Joseph Martínez llegó a la MLS en plenitud, era un futbolista que acababa de jugar en el Torino en la Liga Italiana y llegó joven a la MLS, con lo cual tenía un mundo por delante y lo hizo, digamos, percibiendo un muy buen salario. Entonces depende
de cuál sea tu situación en esta liga tan particular. Te puede servir de trampolín o puede ser un lugar donde te establezcas. Cada vez cuando uno ve las convocatorias de las eliminatorias sudamericanas, no hablo de Argentina y Brasil, por supuesto, de Uruguay, si bien tienen algunos elementos de la MLS, estas selecciones, no Brasil, pero Argentina tuvo a Thiago Almada, que fue campeón del mundo y era jugador de Atlanta United, y Uruguay ha llamado a Diego Rossi, ha llamado a Maxi Olivera, es decir, han tenido jugadores que vienen de la MLS en menor medida, pero digamos, si uno ve las nóminas de Perú, de Ecuador, de Colombia, ni hablar Paraguay. de Paraguay, hay una buena cantidad de jugadores de la MLS. Entonces, eso te pinta un poco cómo es el panorama. Es una liga muy estable, es una liga que brinda tranquilidad y que hoy en día, roto el prejuicio, digamos, no implica que el hecho de llegar a la MLS atente contra tu permanencia en una selección nacional, todo lo contrario. Ahora, vamos a hablar del nivel del jugador venezolano. Yo, por ejemplo, con José Martínez siento que en su momento se desaprovechó su rendimiento. Es decir, hubo un momento donde José Martínez era el delantero de mejor forma en Venezuela y no tuvo la oportunidad de trasladarse presente a la selección. Hoy se está pidiendo nuevamente a José Martínez a la selección. ¿Por qué no lo vuelven a llamar? ¿Qué tan alto es el nivel de José Martínez en estos momentos? ¿Te parece que Joseph está para selección? Y así como hablamos de Joseph, extiendo la pregunta para un Dani Pereira, que mucha gente pide minutos para él en absoluta, en eliminatoria. Un David Martínez, que es muy joven y la gente también quiere verlo en cancha con la Vinotinto. Y bueno, Sí, otros jugadores que están por ahí. lo de Joseph no me resulta sencillo de tomar una posición muy firme porque, a ver, tiene por delante a Salomón Rondón y a Yonder Cádiz en este momento, ¿no? Yo sigo creyendo que es un delantero muy interesante por sus características. A Joseph le costó reencontrar el nivel después de la lesión que tuvo. En Inter Miami no pudo tener continuidad, sobre todo a partir de la llegada de los Messi, etcétera, Luis Suárez. Bueno, digamos, de hecho sale de Inter Miami por un asunto de cupo en esa cuota que yo les contaba de jugadores designados, de jugadores internacionales. Hay toda una serie de rangos. Sin embargo, su temporada en Montreal no ha sido mala, al contrario, en la etapa decisiva de la campaña tuvo mucha presencia goleadora. Montreal se acaba de quedar afuera de los playoffs en una serie justamente contra el ex equipo de Joseph Martínez, Atlanta United. Sin embargo, Joseph marcó en el partido de Atlanta, marcó en el partido de Montreal, es decir, está teniendo presencia goleadora. Decía que por características es un 9 que se puede tirar más al medio. A ver, no tiene la explosión que tenía, no tiene la velocidad que tenía, pero yo creo que es un jugador interesante. Ahora, en una nómina amplia lo tendría para pelear la titularidad, no sé si tanto, ¿no? Pero me hablaste de Dani Pereira, a mí Dani Pereira me parece un jugador fantástico. También es una zona muy competida en la selección, porque está Yángel Herrera, porque está Brujo Martínez, porque está Cáceres Jr., porque eventualmente Tomás Rincón sigue teniendo minutos, entonces no es un sector sencillo para poder ganarse un lugar. Recientemente estuvo en aquel partido en el Alto contra Bolivia, pero yo que lo he visto seguido en este torneo, parece un futbolista con unas capacidades físicas y de juego más que interesantes y más que válidas para la selección. David Martínez es un futbolista que se está haciendo. Digamos, obviamente no es titular indiscutible en el AFC, es un equipo donde hay muchas figuras, pero digamos, entra con frecuencia, el técnico le ha tenido mucha confianza y es un jugador lleno de desparpajo y de atrevimientos. Es parte del futuro de la selección. Yo diría que afortunadamente el fútbol venezolano tiene cada vez más talento repartido por el mundo, ¿no? Contrario a lo que se dice o se piensa, el problema del fútbol venezolano no tiene que ver con el talento. La generación de talento ha sido inagotable y la posibilidad que están teniendo de competir en lugares con mejores estructuras les ha permitido crecer muchísimo. Es Claro. decir, los problemas para mí no pasan por talento. No voy a comparar con las grandes potencias,
pero sí puedo comparar con el fútbol venezolano de hace 20 años y la realidad es radicalmente distinta. Quiero hablar un poquito de Dani Pereira, no te quise interrumpir, pero Dani Pereira es un jugador que por lo menos en este canal y en la comunidad con la que normalmente interactuamos, pedimos mucho a la selección. Lo queremos ver porque nos parece que es un jugador que aporta una característica que a Venezuela de Bocha Batista le hace falta. Es esa salida desde la primera línea de volante, que por ahí no te da el Brujo Martínez y que Yangel por momentos tampoco lo logra hacer. ¿Qué tan, o sea, por lo menos yo valoro muchísimo a Dani Pereira? Para mí es un jugador con muy altísimo nivel. ¿Lo ven así en la MLS? A ver, Sí, claro. fue pick uno de Austin en su momento, pero del draft, pero A ver, a ver, yo mentiría si dijera que Dani Pereira es una de las grandes figuras de la MLS. No, no es eso. Pero de su club es un jugador muy importante. Digamos, suele ser titular. Además tiene una característica en ese club, con el técnico que acaba de ser despedido, por cierto, Josh Wolf, es un jugador de meterse entre los centrales, de sacar la pelota jugada. Lo que pasa es que cuando hablamos de selección nacional, eh, a ver, esto no va por gustos, esto claro, básicamente tiene que ver con lo que el entrenador tiene como idea de juego y qué futbolistas entiende él que son más aptos para su idea de juego. sí, sí, Luego claramente, podemos discutir si nos gusta o no nos gusta la idea de juego, esa es otra cosa, ¿no? claro, Yo tengo mis reparos en ese sentido, pero a ver, insisto que la zona de Dani Pereira está muy competida. Cuando uno pide un jugador para la selección nacional, es válido también cuando hablas de clubes, ¿no? Pero cuando uno pide un jugador para la selección nacional, la primera pregunta que uno se tiene que responder es ¿contra quién compite? claro. Entonces, si uno dice Dani Pereira tiene que estar, a ver, una cosa es que pueda estar en una nómina de 25 o de 27 convocados, que seguramente sí, y otra cosa es que pueda ser titular de la selección. Entonces, cuando uno pide un jugador así, dice, bueno, ok, ¿contra quién compite? Y la respuesta es contra Yángel Herrera, contra el Brujo Martínez, contra Cáceres Junior, contra Tomás Rincón. Esos son sus cuatro competidores, digamos, fundamentales en la selección. Entonces, claro, Dani Pereira aporta otro tipo de característica. Yo creo que Yángel Herrera puede tener esa característica. A ver, no son jugadores parecidos, pero digamos, Yángel Herrera es mucho más útil cerca del área que no lejos del área, ¿no? Claro, Del área porque rival, ese es pero el del área. punto. Yangel en Girona, y cuando tuvimos a un periodista de catalán, Arnau Madrial, estuvo hablando de Yangel, y él decía que Yangel, en la versión del Yangel Girona, es mucho más adelantada, porque Sí, Yangel sí. viene siendo ese volante que hace la presión más adelante. Y en, Juega de Vene- interior normalmente, claro, juega de volante interno, sí. y en Venezuela lo vemos más atrás, acompañando al Brujo Martínez. Eh, no, por eso es que nosotros por lo menos pedimos a Dani Pereira, que para ver si pudiera tener una oportunidad. Pero me gusta lo que dice porque planteas algo que es totalmente real. Y ahora te hago una pregunta que creo que es difícil, pero no sé si capaz la puedes Pregunta, contestar. ¿Qué le faltaría a Dani Pereira para que Daniel Chapela diga Dani Pereira está para titular? Porque estamos hablando de un jugador que es sumamente importante en el no, no, Austin. yo creo que no le falta nada. O sea, Ok, ok. lo que pasa es que, a ver, La eh, jerarquía, quizás. no, yo tampoco creo. A ver, es un futbolista joven, pero tiene mucha personalidad. Tiene Ok, mucha personalidad. Lo que pasa es que, a ver, yo no creo, sinceramente, que sea tan marcada la diferencia entre Dani Pereira y sus competidores como para pedir una titularidad. Para empezar, el periodismo no está para pedir eso. O sea, ya yo entiendo que hay una visión distinta claro. del aficionado y No, por eso, eso, yo claro, soy hincha, claro, por yo eso por me eso puedo digo poner en cualquier ese lugar. locura. Daniel, yo por eso me No, permito cualquier tranquilo. locura. Yo me puedo poner en ese lugar, yo me Claro, puedo poner en ese lugar, o sea, yo puedo entender que el hincha, el aficionado, pueda pedir a ese o a otro jugador. Eso yo lo entiendo, pero lo que hay que comprender es que el entrenador decide en función de un modelo de juego y de un estilo. Entonces, probablemente él pensará que jugadores de otras características le responden mejor a ese estilo. Yo creo que si tuviéramos un entrenador con una idea de juego más propositiva,
a lo Ahí mejor vamos. alguien como Dani Pereira tendría más cabida, ¿no? A ver, eh, volvemos a lo de Yángel. Yángel también en el Girona con el anterior entrenador, en, en- ahora se me va el equipo donde jugaba antes, Granada, En Granada, eh, en español también jugó. también jugó más atrás. Es decir, no es que no Correcto. lo pueda hacer, pero evidentemente por su dinámica es mucho más útil por adentro y que pueda estar cerca del área, porque tiene muy buen remate, tiene muy buena llegada a gol, va muy bien por arriba, es decir, es conveniente que permanentemente aparezca en el área rival, ¿no? De Dani Pereira, ojo que también tiene mucho ida y vuelta, pero yo diría que su principal característica, además de la dinámica, que es capaz de cubrir grandes zonas de terreno, es su muy buen manejo de pelota para la salida. Pero es que Venezuela no juega eso. Venezuela no es un Claro, equipo que construye el juego desde atrás. Venezuela tiene otra característica, esta Venezuela de Batista. claro. Esta Venezuela de Batista. Para que nos hagamos una idea, eh, yo no sé hasta qué punto aquí se me cae la cédula, no creo que tanto, porque no estoy hablando de la prehistoria, pero la selección venezolana de Richard Páez. Yo la vi, yo tengo 34 años. No se te Ok, cayó tanto, pero yo la vi ok. completa. La selección venezolana de Richard Páez, que es la que genera el llamado boom vino tinto, la transformación de la selección venezolana en un fenómeno sociológico y deportivo, tenía un futbolista como el Pájaro Vera. Claro, El Pájaro Vera sería el equivalente a Dani Pereira hoy. Era un futbolista muy de esas características. Aunque el Pájaro Vera podía jugar de 8, podía jugar de volante por la derecha, lo hizo mucho en Minerven, en la selección de Richard Páez eran Leo Jiménez y el Pájaro Vera el doble 5 de la selección, si ustedes claro. recuerdan. Y Sí, el Pájaro Vera se solía meter entre los centrales para darle salida a la pelota. La selección venezolana de Richard Páez tenía esa característica de juego. Entonces alguien como el Pájaro Vera encajaba perfectamente. Yo no sé si para Batista el Pájaro Vera hubiese sido titular, fíjate lo que te digo. claro. No, el mismo en un pasado más reciente, Junior Moreno también cumplía esa función en la Sí, selección. sí, sí, Algo sí, similar también. sí, sí, un poco más metedor, por decirlo de una manera fácil de Coloquial, comprender, sí. coloquial, más metedor, eh, pero sí, sí, yo estaría de acuerdo con que Claro. Junior Moreno responde más o menos a esa característica, sí. Ahora, hablando de la juventud que hay en los jugadores venezolanos, muchos de los jugadores venezolanos que han estado en MLS, que no todos le ha ido tan bien. Porque, por ejemplo, Macún no fue que brilló en la MLS, y ahí está en la selección, está triunfando. Pero hablemos específicamente de los casos de Kevin Kelsey y David Martínez. Son jugadores que para Venezuela representan el futuro, Sí, unas joyas bastante importantes. De más está decida, la joya Martínez lo llaman, el apodo que se ganó acá en el fútbol. ¿Qué tan bueno para ellos o qué le aporta la MLS a ellos en su formación? Porque creo que es algo mucho, que le preocupa mucho mucho, al hincha venezolano. mucho. Aporta, créeme que aporta. Eh, para comenzar, la estructura a la que llegan, eh, las instalaciones, los entrenadores. Hay casos de casos, evidentemente, Claro, ¿no? Yo creo que si hay un déficit, entre comillas, que todavía tiene la MLS, pasa por el nivel de los entrenadores. No estoy diciendo que sea mediocre, sino que la liga no se preocupa tanto por buscar entrenadores como futbolistas, ¿no? Hay excepciones, hay varias excepciones. Aquí dirige el Tata Martino, que para mí es un entrenador de nivel, de élite. Aquí dirige Wilfried Nancy, el técnico de Columbus, que es un magnífico entrenador francés. Y así te podría señalar otros ejemplos, ¿no? Son entrenadores que te promueven el crecimiento, ¿no? Yo sí creo que es una liga interesante para crecer, pero tiene un techo, tiene un techo. Evidentemente, si el futbolista quiere todavía dar pasos más altos en su nivel competitivo y tiene las condiciones, Europa es el lugar. Europa sigue siendo el lugar. entiendo. Ahora, ¿cómo valoran allá al jugador venezolano en general? Porque a nivel mundial, cuando se habla de un jugador argentino, y por ahí siempre uno espera que sea un buen jugador. Así venga, mira, para Venezuela traen jugadores de la tercera división, la cuarta, la quinta,
y es argentino y ya por ahí uno espera que sea la figura del equipo. Y así en cualquier parte del mundo. Hay un argentino, un brasileño. eh, pero el venezolano como que esa frase del pasaporte pesa. Y como que lo miran No, y que no. En la no, no, MLS, ¿cómo se maneja eso? no, no, no. Créeme que eso aquí no funciona así. Primero que ya han sido muchos los jugadores venezolanos que pasaron por acá, bueno, desde pioneros como Gianni Savarese, pasando por Alejandro Moreno, y etcétera, etcétera. Es decir, ese prejuicio no existe. No existe en el país siquiera. O Ok, sea, ya no te hablo de la liga. No, aquí nadie está mirando el pasaporte, sino el nivel. Si hay perfecto. nivel, si hay capacidad o no para jugar. Esta liga hay nacionalidades de todos los continentes, jugadores de países de África, de Oceanía, es decir, países europeos que no son del primer bloque, Finlandia, Islandia, etcétera. Es decir, ese no es un problema, para nada, para nada. Y Eh, son bien valorados los jugadores sí, venezolanos. sí, O sea, sí, sí, se diría sí. o sea, se diría que cuando llegue un jugador venezolano hay la expectativa de que pueda rendir por lo que han Depende visto de de sus otros. antecedentes, Ok, aquí ha habido jugadores que se han hecho en la liga, bueno, Dani Pereira es uno, claro, un jugador hecho en la liga, pero hay jugadores que han llegado ya con un nombre y con un prestigio, como el caso de Joseph Martínez, o aunque haya sido breve su paso por aquí, claro. el de Jefferson Soteldo, ¿no? Es decir, son situaciones muy distintas, pero yo sí creo que están bien valorados. Además que el jugador venezolano tiene muy buena capacidad técnica, eh, con excepciones que ya creo que la gente entenderá cuáles son. En general, muy buenos profesionales, muy disciplinados, muy dedicados, y con una capacidad de adaptación que aquí funciona muy bien. Hablo de adaptación no solo al fútbol de la liga, sino a temas fundamentales como el idioma, ¿no? Y eso aquí es muy bien valorado. El jugador venezolano en general tiene eso, ¿no? Daniel, si yo te pido una frase que describa a los venezolanos en la MLS o la MLS para los venezolanos, ¿qué me dirías? Yo creo que la MLS es un buen parámetro de medida. La MLS es una liga rica, interesante, es una liga para explorar, eh, donde el jugador venezolano puede encontrar un contexto muy bueno para crecer, y si tiene la aspiración de llegar más lejos, es una buena escala hacia Europa, sin ninguna duda. Hacia Europa o hacia lugares donde económicamente puedan tener un mejor futuro, ¿no? O sea, Brasil, para nuestra realidad, es un mercado muy Claro. importante como es México, ¿no? Pero Brasil, sobre todo, es muy poderoso desde el punto de vista económico. Eh, yo creo que hay muchos jugadores acá que todavía tienen la idea de poder seguir hacia Europa con el paso de la MLS, ¿no? Y cada vez las miradas están más puestas en este lugar. Mira, ya, así como hay jugadores que, ya este no es MLS, porque te voy a hablar de un jugador que se formó aquí en mi club, el club de que soy hincha, el Zulia Fútbol Club, y, y se fue a Estados Unidos, pero no a la MLS, Manuel Arteaga. Manuel Arteaga es un caso particular porque un jugador que a mí me parece que tiene mucho talento y que consiguió en Estados Unidos, no en la MLS, pero en el fútbol de Estados Unidos, una estabilidad, una tranquilidad. Y mira, está viviendo allá tranquilo y jugando, haciendo fútbol a un nivel que quizás no es el que nosotros quisiéramos, porque quizás lo que sería Manuel Arteaga si estuviera compitiendo a un primer nivel, ponte una MLS. Em, ya para ir cerrando, esas divisiones menores de Estados Unidos, que no son la MLS, em, qué tan competitivas son en comparación a la MLS? ¿Y qué tanto, o sea, qué tanto podemos exigirle a un jugador que está eh, conviviendo en esas categorías? No, yo creo que ahí hay una diferencia notoria, ¿no? A ver, la MLS es una liga cerrada, o Claro. sea, no hay ascensos y descensos, con lo cual, digamos, no existe esto de De jugar en un equipo de segunda, segunda claro. división, de ascender, o estás en la estructura de la MLS o estás fuera del sistema, ¿no? Claro, no está como la expectativa que tiene un equipo de segunda de que
con un proyecto serio se va a meter a la primera, no, No, no pasa. hay ligas de segundo nivel. Bueno, Juan Arango jugó en el Cosmo de Nueva York, que es digamos, la segunda categoría de fútbol en Estados Unidos. No hay posibilidad de ascenso. Entonces, es una liga de segundo nivel, de segundo orden. El tema de las academias y las divisiones inferiores en los clubes de la MLS cada vez está funcionando mejor. Hay casos puntuales donde las academias tienen muy buen trabajo y muy buen rendimiento. Todavía yo creo que eso es un déficit en el fútbol de los Estados Unidos que es un área de mejora, digamos, ¿no? Pero bueno, en el caso de Manuel Arteaga, todos teníamos como una expectativa con él, por lo que apuntaba, ¿no? Un delantero grande, goleador. Y bueno, a veces son decisiones de vida, Sí, sí. o no te da para, para llegar a determinados niveles. La carrera del jugador pasa por muchos factores. A veces no solo cuenta no estoy hablando del caso de él, Sí, lo sí, digo, en general. No, y a yo, veces tus condiciones, tu capacidad técnica, todo eso puede ser muy alto, pero si no tienes después carácter, capacidad competitiva, capacidad de adaptación, no te vale con eso, ¿no? claro. No sé, insisto, cuál haya sido su caso, pero obviamente si está fuera de la MLS, es todo mucho más complicado. No, eso es lo que quería saber. Realmente la mención fue para eso, porque hay muchos jugadores que están como que al borde de la MLS y bueno, se habla de ellos y dice, bueno, este jugador, por ahí Arteaga, por ejemplo, vino a Zamora en su momento Sí, y marcó goles y después sí. volvió allá. Yo igual no les critico, porque yo entiendo que puede ser una decisión No, de son decisiones de estabilidad vida. profesional, sí, Sí, muchas veces son decisiones de vida también. sí, O sea, aquí vino a jugar Luis Manuel Seija en sus últimos años. Aquí estuvo Juan Guerra, que ahora trabaja en el cuerpo técnico de Houston. También pasaron por otras categorías. Y bueno, a ver, a Yanis Zavarese dirigir a Santos le valió que le entregara la conducción de Portland Timbers en la MLS, ¿no? No es que no te miren, pero claro, es más complicado si estás fuera de la estructura, ¿no? claro. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. No, al contrario. Una charla Gracias a ustedes. disfrutable. Mira, no te enteraste, pero acabaste con un debate que tengo aquí con un compañero de las charlas futboleras, con Dani Pereira, porque él dice que Dani Pereira juega de 10 y nosotros No, de 5 por eso. Lo, no, 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 no. lo hiciste con elegancia, ni siquiera te pregunto. Yo normalmente voy y busco la respuesta, pero esta vez lo hiciste mientras los describías. Nada, pudimos conocer un poco más de cómo miran al jugador venezolano en la MLS, que no está tan lejos de como yo pensaba, la verdad. Pero bueno, quizás hay personas que no tienen esta realidad del fútbol de Estados Unidos y lo que representa para el venezolano, que más allá de ser un trampolín, yo creo que es una oportunidad de crecimiento y desarrollarse mejor, que es lo que mucha gente no ve cuando un jugador venezolano va a la MLS. Lo ¿Mm? critican porque no, tiene que ir a Europa y por ahí en Estados Unidos Una crecen. liga muy interesante, es una liga Sí, muy sí. interesante para Bueno, dar un paso hacia adelante. bueno, muchachos, nada, en la descripción van a estar las redes de Daniel para que vayan, lo sigan, si no lo siguen ya, porque yo creo que mucha gente de los que van a ver este video ya te deben conocer. Y nada, dejen abajo sus comentarios, a ver de quién hablamos en el siguiente video. Si les gustó, no olviden comentar, darle like y suscribirse, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, Daniel, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Carnaval toda la vida, negra azul es mi pasión. Si no te veo, se me parte el corazón.